Sí, recuerdan, estuvimos viendo un poquito ya de la independencia de México, las batallas y su consumación. Buenos días, dicen, y buenos días, dice Miguel Ángel, ¿qué chicos? Eh, rápidamente, por aquí nos habíamos quedado. En la firma del Tratado de Córdoba en 1821. A ver, permítanme tantito aquí, que no sé qué lo estoy picando. Ya, perdón chicos, que les estaba compartiendo PowerPoint, pero yo quería presentarles otro videito que les traigo por ahí para que demos, o sea, cerremos la parte de la independencia de México y empecemos ya con el México independiente, ¿vale? Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia de México. Bueno, para comenzar, decir que se conoce como independencia de México al proceso de liberación del Imperio Español por parte del territorio mexicano, en aquel entonces conocido como Virreinato de Nueva España. También decir que este proceso duró un total de 11 años. Comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el grito de dolores dado por el cura Miguel Hidalgo, y finalizó en 1821, luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaran el Plan de Iguala y el ejército trigante llegase de manera triunfal a la Ciudad de México. Y por último, debemos decir que durante este periodo los independentistas de México atravesaron importantes combates frente al ejército realista para poder reconocerse como una república soberana. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de México, particularmente hablar sobre sus causas, comenzando con las causas internas. Bueno, decir que en el proceso de colonización de México fueron asesinados muchos indígenas por guerras y también murieron muchos por enfermedades que llevaron los mismos españoles. Otra de las causas se relaciona con la población indígena que quedaba, que era sumamente pobre y aún así debía pagar tributo desde el siglo XVIII, causando muchas inconformidades y muchos conflictos. Por otro lado, también se daba la disminución de riquezas de los blancos criollos que habitaban en México y que se vieron afectados totalmente por la inestabilidad que atravesaba España. Y la última causa que mencionaremos es que en la sociedad los indios y mestizos ocupaban el último lugar y eran explotados por las colonias españolas y por los mismos blancos criollos. Sigamos hablando sobre las causas de esta independencia, en este caso hablar sobre las causas externas. Bueno, entre las causas externas debemos mencionar que España estaba sufriendo las consecuencias con la guerra con Inglaterra. También otra causa externa tiene que ver con las reformas borbónicas, que afectaron directamente a la Nueva España. Otra de las causas fueron las 13 colonias. Los Estados Unidos habían presentado su independencia en 1776 y sirvió de impulso para México. Y también mencionar las ideas de ilustración que viajaban por el mundo e iban en contra de todo gobierno como el que ejercía España.
Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia, particularmente hablar sobre sus etapas. Bueno, decir que entre 1810 y 1821, durante el proceso de independencia de México, surgieron 4 etapas: la iniciación, organización, resistencia y consumación. Comencemos con la iniciación. Bueno, esta etapa, la cual se la considera el inicio de la independencia de México, comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el llamado Grito de Dolores, y culminó en el año 1811. También decir que después del levantamiento inicial que se produjo en Guanajuato y la primera campaña que realizó Hidalgo allí, se produjo el fin de la primera etapa, la cual quedó marcada por la muerte de los primeros líderes y las diferentes derrotas. Y por último decir que esta etapa se caracterizó por la iniciación y organización de lo que luego iba a ser el proceso de independencia. Sigamos con la etapa de organización. Bueno, en lo que respecta a esta etapa de organización comprendida desde 1811 hasta 1815, comenzó luego de la muerte del padre Miguel Hidalgo y se caracterizó por establecer y asentar los objetivos del alzamiento independentista. También decir que durante las 5 campañas que dirigió José María Morelos, la insurgencia o revolución tomó una increíble fuerza en el sur, pasando por Guerrero, Oaxaca y luego por Morelos. Y por último decir que esta etapa finalizó en 1815, cuando José María Morelos fue capturado y ejecutado por las fuerzas españolas. Sigamos con la resistencia. Bueno, esta etapa de la resistencia inició tras la muerte de José María Morelos y finalizó en 1821. Esta etapa estaba marcada por 2 hechos fundamentales. El primero fue el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de perdón. Y el segundo hecho fue que mientras que algunos rebeldes aceptaron el perdón de la corona, otros grupos siguieron radicalizando sus demandas. Sigamos con la etapa del término o consumación. Bueno, la consumación o término ocurrió en 1821, cuando tras 10 años de lucha se firmaron los tratados de Córdoba. En estos, Juan O'Donoghue aceptó la independencia de México y reconoció al país como una nación soberana e independiente. Y por último decir que además en 1821 también se firmó el Plan de Iguala, documento que declaró a Nueva España, la actual México, como Estado independiente. Y para finalizar, hablaremos sobre las consecuencias que trajo esta independencia de México. Bueno, decir que las riquezas internas de la nación se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad mexicana nativa independiente. Nos referimos a los criollos y mestizos adinerados. Otra consecuencia a mencionar es que se llevaron a cabo pugnas por el control de la riqueza del Estado de México entre quienes tenían el poder y la economía y los nuevos representantes del Estado de México. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la capacidad de la producción gremial y de la agroganadería y comercio, y también se dio una apropiación en las tierras por mexicanos nativos. Y por último decir que se dio una crisis económica, ya que muchas personas salieron del campo a participar en las guerras, lo que llevó a poca mano de obra en el campo, que era la principal riqueza de México. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Llamémoslo un divorcio funcional. Solo en Prime Video. Listo. Bien, pues bueno, ahora viene la sección favorita de este programa, chicos, las preguntas, para ver qué tanta atención le pusieron al programa, al video, y sobre todo qué tanto han estudiado. Entonces, pues voy a elegir personas al azar. A ver, Cami, ¿cuántas etapas tuvo la independencia? Tuvo 4. Ok. ¿Qué pasó en la primera etapa? En la primera fue donde se dio el grito de Dolores. Perfecto. Gracias, Cami.
Mm, a ver, Sara, ¿qué pasó en la segunda etapa? Sara, ¿estás por ahí? Creo que no está. Mm, Roger, a ver si Jonah contestó, extensas luchas en el sur del país Armando de José María Morelos. Ya te la ganaron, Roger, pero pues ya que andas por ahí, Roger, la tercera etapa, ¿qué pasó en la tercera etapa? Tampoco, Roger. En la tercera etapa, ¿qué pasó? A ver, Diego Vélez, ya que andas por ahí. La resistencia y la guerra de guerrillas. Bien, dice Jonah. Gracias, Jonah. Aranza, ¿estás por aquí? La cuarta etapa. ¿Qué pasó en la cuarta etapa, Aranza? Era la más sencilla. Gracias, Diego. Entonces, como se dan cuenta, hubo cuatro etapas para la independencia. Hay que poner atención a los videos, chicos, ¿sí? Y estudiar los temas que estamos viendo en clase. No lo están haciendo y, pues bueno, al final eso se va a ver reflejado en su examen, ya lo saben. E historia viene pesado en Comipems, déjenme se los digo. Se los puede decir una persona que ya lo hizo. O sea, historia viene pesadito en el examen de la Comipems. Por favor, estudien y pongan atención. Entonces, tuvimos cuatro etapas diferentes a la independencia de México. Se consume ya con el famoso Plan de Córdoba. Incluso podemos ver que varias ciudades del país se ven involucradas. Escuchamos por ahí a Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, evidentemente la Ciudad de México. Toluca también tuvo por ahí algo que ver. Eh, Cuernavaca también tuvo por ahí algo que ver. A lo mejor no de manera tan trascendental, pero sí han tenido figuración dentro del proceso de independencia. ¿Y por qué menciono estas ciudades? Porque son ciudades por donde, pues por donde pasaba el ejército insurgente, por donde había guerras de guerrillas, todo un proceso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, Ok. Bien, entonces déjenles comparto pantalla para pasar al otro tema. maestro, Sí, dime. y si no hubieran capturado a los que iniciaron la independencia, ¿qué hubiera pasado? Pues de todas maneras se hubiera consumado. Digo, o sea, O sea, ¿hubiera tardado más, menos? hubiera tardado más, menos. Es algo hipotético, es algo que no podemos saber, porque al final la duración del movimiento independiente también dependía de las debilidades que España estaba teniendo en ese momento.
A lo mejor si España no hubiera estado tan debilitada en ese momento, ni siquiera hubiera comenzado el movimiento independiente. Pero es cuestión de que nos pongamos a analizar las campañas que también estaban teniendo, porque la mayoría de las campañas, es decir, la mayoría de las guerras fueron en el centro y en el sur del país. Casi no hubo movimiento en el norte. De hecho, el norte tiene su protagonismo hasta la Revolución Mexicana, pero en el centro y el sur del país no hubo, más bien fue donde más movimiento hubo. Por eso también duró 11 años. Si las campañas hubieran llegado hasta el norte, como lo buscaba Miguel Hidalgo, que en algún momento quiso ir hasta Ciudad Juárez, a lo mejor hubiera llevado más tiempo, ¿no? O a lo mejor hubieran entrado más personajes. No sabemos. Al fin y al cabo, la historia también es algo que no se basa en hipótesis. La historia es algo que jamás va a tener una teoría después de Cristo. Antes de Cristo existen muchas teorías, pero después de Cristo existen muchos vestigios que dan la certeza de los hechos, sobre todo a partir del siglo XVI. Entonces, lo que sí es cierto es todo lo que sucedió. Sí hay hipótesis, pero al final de cuentas no están confirmadas de muchas cosas. Entonces, pues no podemos decir si hubiera durado más, si hubiera durado menos. ¿Vale? Ok. Ay, a ver. Bien, pues entonces entra un México independiente. Yo les quiero enseñar una imagen de cómo fue que se celebró la entrada del ejército trigarante a nuestra capital. Porque ese fue el día de gozo. ¿Alguien tiene dudas con el ejército trigarante? Ya ubicamos qué fue el ejército trigarante. El ejército realista con el ejército insurgente, ¿no? Exactamente. Ese ya. Y fue el último, eh, pues fue el último resto o fue lo que quedó del ejército insurgente, ¿no? Que había iniciado Miguel Hidalgo. Entonces, cuando, cuando entran ellos a la Ciudad de México, fue toda una fiesta. No sé si recuerden por ahí, les decía el año pasado la representación que hubo del bicentenario de la consumación de la independencia. Fue un evento que tuvieron por ahí por parte del gobierno, pero sí se los quiero enseñar para que se den una idea de cómo es que se vivió ese momento. Ay, no me está dejando por aquí. Ya lo ven, ¿verdad? Sí. Perfecto. Las autoridades de las provincias de la Nueva España poco a poco se sumaban al espíritu del Plan de Iguala, lo que permitió la unión paulatina del territorio, además de la adhesión de tropas que hasta entonces habían militado a favor del gobierno español. Una vez concluida la lucha armada, después de 11 trágicos años que llevaron a nuestro pueblo a los más grandes sacrificios y como consecuencia de la férrea defensa de los valores enarbolados día con día,
Finalmente, nacía el México independiente que afianzaría sobre sólidas bases su prosperidad. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México como acto simbólico de la consumación de la independencia del territorio nacional. El coronel José Ignacio Ormaechea, alcalde del ayuntamiento, hizo entrega de las llaves de la ciudad a Iturbide. Estas llaves corresponden a las puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, y abiertas a todo lo que puede hacer la felicidad común. Las devuelvo a vuestra excelencia, fiando de su celo, que procurará el bien público a quienes representa. Las monedas de oro, símbolo de abundancia, bienestar y bonanza para la patria, cayeron por doquier. La esperanza de México se había cristalizado. El Palacio Virreinal abría sus puertas a una nueva era de libertad y justicia social. El gran día había llegado, y después de 300 años de hambre, de esclavitud, de tributos e injusticia, de dominación extranjera, México se liberaba de las ligaduras que lo unieran a la vieja España. Entre los nuevos héroes de nuestra patria, desfilaron los distinguidos soldados de caballería, conocidos hasta el día de hoy como dragones, quienes habían pertenecido a las diferentes unidades que componían a las fuerzas del ejército realista, entre las cuales destacaban los dragones de Santander, los fieles del Potosí, los de Sierra Gorda, Guanajuato, Puebla, Toluca. Bien, después de la representación gráfica, chicos, cerrando este tema, así fue como culminó la independencia de nuestro país. Entonces, el 27 de septiembre de 1821 entraron por la actual calle de Madero en el centro histórico, esa calle peatonal donde están todas las tiendas y la torre latinoamericana, pues por esa calle fue donde entró el Ejército Nacional. Y el arco estaba a la altura, no sé si la mayoría ubique, el famoso Sanborns de los Azulejos. ¿Está Correos de México, no? Correos de México está en la calle de al lado. Más bien Creo que está enfrente de la torre latinoamericana, ¿no? Exacto, enfrente de la Torre Latino está el Sanborns de los Azulejos. Sobre la misma calle de Madero, más adelantito, estaba el arco por el cual entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, ¿no? La calle de Madero, pues, obviamente en ese entonces no era como hoy la conocemos. De hecho, en ese entonces se llamaba Plateros y era una calle de vehículos, no era una calle peatonal. Todavía para la independencia era una calle de vehículos. Se vuelve peatonal pues muchísimo tiempo después. No es tan antiguo el hecho de que esa calle sea peatonal. Y por ahí entraron Iturbide con sus ejércitos realistas, y detrás de los ejércitos realistas entró Vicente Guerrero con los ejércitos insurgentes, ¿no? Digo, al final las clases sociales seguían viéndose,
toda la gente que tenía ese júbilo en ese momento, pues era gente de casas ricas que se encontraban por ahí, pues todas, recordemos que todas las casas que están en el centro, casas casonas, pues son ex palacios de algunos condes y duques que en ese momento pues estaban presentes. Sin embargo, sí fue un júbilo porque pues por la ciudad entraron pues por Garibaldi, dieron vuelta ahí por Juárez, agarraron un pedacito, bueno, cruzaron el actual eje central. Entonces, eh, pues durante todo ese recorrido se vio, pues se vieron acompañados y hay pues de hecho la representación del 16 de septiembre, el desfile militar, pues es la representación o el simbolismo de la entrada del ejército trigarante. ¿Qué pasó, Miguel Ángel? Vi que levantaste la mano y también, no, solo tú. ¿Qué pasó? ¿En qué año, bueno, en qué parte fue la guerra de las aztecas y los españoles? De los aztecas y los españoles. De la guerra que tuvieron. Pues eso fue desde la conquista. Desde la conquista, digo, no es el proceso independiente, eso fue el proceso de la conquista. O sea, ¿en qué parte fue la guerra? Ah, ya te entendí. ¿En qué parte de la ciudad? Sí. Ah, ok. Uy, chicos, miren. Sabemos que nuestra ciudad está sobre un lago, ¿no? Lo que actualmente es el centro histórico de la Ciudad de México es lo que alcanzaba a ser el islote, es decir, tierra firme. Sabemos que donde está el Zócalo era la antigua plazoleta del Templo Mayor, donde está hoy la catedral y atrás que está el Museo del Templo Mayor. Todo eso abarcaba el Templo Mayor, donde actualmente está Palacio Nacional, ahí se encontraba el Palacio de Moctezuma. Y justo donde están las banderas se encontraban dos pequeños templos. Uno de ellos era Quetzalcóatl. De ahí en fuera, todo alrededor, pues obviamente era la población. Donde actualmente está Xochimilco, acuérdense que es donde estaban las chinampas, los canales donde ellos cosechaban, que era pues a las afueras. Recorrer completamente las calzadas, como lo es hoy la calzada de Tlalpan. La calzada de Tlalpan y la de Tacuba eran las únicas que conectaban el centro Tenochtitlan con tierra firme. La tierra firme llegaba hasta donde hoy empieza Coyoacán. Ya Coyoacán, el Pedregal, allá hasta por Six Flags, todo eso pues era tierra firme y de hecho era tierra desconocida, hasta allá no llegaba Tenochtitlan. O sea, la gran Tenochtitlan solamente abarcaba lo que hoy conocemos como el centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. De ahí en fuera lugares como Texcoco, que solamente era un señorío, Tlatelolco, o sea, imagínense, para ir del centro de Tenochtitlan a Tlatelolco, sí había que agarrar una chalupa para poder llegar. O sea, estaba completamente, pues, era otra Ciudad de México. Entonces, la guerra entre españoles y aztecas fue dentro de este terreno, es decir, dentro del terreno del centro histórico. ¿Me explico? Entonces, ya teniendo todo ese terreno, pues, obviamente con la conquista, con toda la parte de la colonización, pues todos esos templos y casas fueron destruidos para imponer y colocar toda su arquitectura. Entonces, por eso la carga cultural que tiene nuestro centro histórico, muchachos, porque es donde surge toda la historia, no solamente de la Ciudad de México, sino de la nación. Siempre fue una capital, sí fue la capital del Imperio Mexica, después fue la capital de la Nueva España y ahora es la capital de nuestro país. Ese es el valor que tiene la Ciudad de México para nuestro país y sobre todo el centro histórico, para que ahora que vayan y lo visiten, de verdad, no solamente nos quedemos con el montón de piedras, y es algo que me gusta compartir siempre que doy este tema, ¿no? Porque a raíz de la independencia de nuestro país, chicos, surge nuestra identidad como mexicanos, surge nuestra mexicanidad, surge nuestra nacionalidad y surge como tal nuestra historia. A mí no me gusta decir
que los españoles vinieron y nos despojaron de nuestras tierras. ¿Por qué no? Porque realmente nosotros como mexicanos surgimos el 27 de septiembre de 1821. ¿Me explico? Sin embargo, es parte importante de nuestra historia las culturas prehispánicas, la conquista y la colonia. Somos una mezcla de la época prehispánica y de la colonia. Ese es el surgimiento del México. ¿Okay? Entonces, quédense con que cuando visitan el centro histórico o cualquier lugar histórico de nuestro país, hay tantas historias detrás de solamente un montón de piedras y hay tantos vestigios y tanto por saber que es solamente un montón de piedras. Bien, ¿dudas entonces, chicos, con el tema de la independencia? Ahora sí, ya para cerrar el tema. No, ninguna duda. Perfecto. Dice Aranza. ¿No? Okay. Entonces, aquí, Aranza dice que sí. Dice que no. Déjenles comparto la pantalla. Bien. Ya tenemos ya México ya es independiente. ¿Qué procede? ¿Cómo nos vamos a gobernar? Esa era la verdadera incógnita de ese entonces. ¿Cómo se iba a gobernar un nuevo país del cual pues por completo, bueno, ya se hizo independiente? Literal se hizo independiente. ¿Y ahora qué hacemos? Obviamente pues quien lideró en ese momento el ejército trigarante fue Agustín de Iturbide. Y se plantea que México fuera un imperio. Ay, no les estoy compartiendo pantalla, qué barbaridad. Es que les quiero enseñar un mapa. Listo. Listo. Esto es lo que quedó del México independiente. Cuando México se independiza, surge el primer imperio mexicano y esta era la división territorial que tenía nuestro país. Imponente, ¿no? California, Nuevo México, Texas, Nueva Vizcaya, Sonora, Coahuila, el Nuevo Reino de León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara, Valladolid, México, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guatemala, Yucatán, Honduras, Nicaragua, hasta Costa Rica llegábamos nosotros. Desde California hasta estados como Utah, Nevada, obviamente Nuevo México, Texas, desde esos estados hasta el actual Costa Rica. Esa era la extensión territorial de la Nueva España y del nuevo Imperio Mexicano. Y ahora ustedes van a decir, pero ¿cómo llegamos a lo que somos hoy? Pues ahí les va. No había un control por completo de cómo se iba a gobernar México. Se supo que iba a ser un imperio y que Agustín de Iturbide iba a ser el primer emperador. Él iba a ser el primer emperador de México. ¿Por qué? Pues por sus polainas, porque realmente no fue una decisión democrática.
Se buscó que México tuviera algo así como el Reino Unido, una monarquía parlamentaria, que todas las regiones, los departamentos se le llamaban en ese entonces, tuvieran su representación en una cámara. Era una monarquía parlamentaria católica, porque a pesar de ya ser un México independiente, eso no quiere decir que ya era un México moderno. Seguía existiendo todavía el obligarse a una sola religión, la religión católica. Seguía existiendo obviamente el clasismo entre criollos, indígenas, mestizos. Seguía existiendo todavía pues la corrupción. Y empieza el mayor problema de nuestro país, muchachos. La falta de pertenencia a una nueva nación por parte de sus gobernantes y las mira solamente en sus intereses. ¿Por qué? Porque empieza una movedera pero sabrosa, y aquí la vamos a ver. De 1821 a 1824, Iturbide estuvo como emperador de México, que hizo absolutamente nada. Se trató de unificar a la nación, se trató de estructurar, pero no hizo nada, más que vivir como un emperador, ¿no? En Palacio Nacional, bueno, dándose la vida literal de rey. Entonces, para 1824 se lanza, un plan, el plan de Casamata, donde se solicita la renuncia del emperador y surge la república. Se renuncia a una monarquía y surge una república. Así es como para 1824, con la Constitución de 1824, surge la República Mexicana con 19 estados soberanos. ¿Ok? Les voy a buscar un mapa de cómo estaba. Ahí les va. Ay, no, creo que lo está viendo, ¿no? ¿Sí pueden verlo? No. Y ahora sí ya lo ven. Ahora sí. Entonces, ya para 1824, ya se habían perdido los territorios de Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Y nos quedamos solamente con Yucatán, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, México, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara deja de ser Guadalajara para llamarse Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, Coahuila y Texas. Estados independientes solamente estos. Surgen territorios como Colima, Tlaxcala, territorio de Baja California, territorio de la Alta California y el territorio de Nuevo México. Es decir, no eran estados independientes, pertenecían a la federación, a toda la federación. Así es como se empezó a ver nuestro país para 1824, con Guadalupe Victoria como presidente. Después de que entra Guadalupe Victoria, tiene su periodo de manera tranquila, pero entra Vicente Guerrero para 1829, a quien después Santa Anna le mete el plan de Jalapa para derrocarlo y entrar él en el poder. Todo el tiempo fue una lucha de conflicto de intereses, realmente. Entra Santa Anna para 1832 y bueno, a Santa Anna se le ha dicho hasta de lo que se va a morir, ¿no? Traidor, vendepatrias, de todo, le han dicho de todo. Saca la Constitución de las 7 leyes en 1836,
Sin embargo, para 1836, el señor pierde Texas, gran parte del territorio tejano, que era lo que estaba pasando en ese momento en el norte del país, la falta de unión, la falta de interés del gobierno por atender esos territorios, los cuales creían perdidos, los cuales creían que no eran fértiles, los cuales decían que solamente eran áridos. Y bueno, ¿qué ha hecho Estados Unidos con esos terrenos el día de hoy, no? Ciudades como Los Ángeles, como Houston, como Las Vegas, han surgido en esos territorios donde los anteriores gobernantes mexicanos veían ningún desarrollo. Desde ahí viene el problema de nuestro tercermundismo, muchachos. ¿Sí? Desde la historia. Yo no le echo tanto la culpa a las actualidades, sino a un problema histórico que vamos arrastrando desde ese entonces. No existía la mentalidad de sacar el país adelante, sino de solamente obtener intereses propios, ¿no? Porque tenemos el caso de países como Japón, tenemos el caso de países como Corea, que en 2 años, después de una guerra, sacaron a su país a flote. Entonces, faltó una estructura del trabajo, había muchísima desigualdad social y seguían marcados las actividades por clases sociales, ¿no? Entonces, si había más clase pobre que clase humilde y no se les daba educación, evidentemente había un rezago en el crecimiento y en el desarrollo del país. Y si se están perdiendo territorios, también es una pérdida de poderío. No había una fortaleza del territorio, del ejército. Estados Unidos ya estaba fortaleciendo su ejército. ¿Y qué es lo más triste? Que al final Estados Unidos se independizó del Reino Unido, un reino que era más débil que España. Fueron ingleses los que se independizaron de ingleses y aquí fueron españoles los que se independizaron de españoles, pero sentían todavía el ego del crecimiento del imperio español, que no medían el desarrollo que tenía que tener el ejército en ese momento. Entonces, pues bueno, les falló ahí en ese momento y para 1836 Texas pide su independencia y se independiza. No entra completamente como estado de Estados Unidos. En ese momento Texas se independiza y entra como la República de Texas. Había una gran población estadounidense viviendo en Texas, que fue obviamente lo que alentó la independencia de este territorio. Además de alentar pues sí, esta anexión, vemos también que, empieza a haber presencia del ejército estadounidense en la frontera con México, por lo que se empieza a fortalecer esta riña entre México y los Estados Unidos y la falta de atención a las fronteras, verdaderamente. Entre 1838 y 1839 se lleva a la Guerra de los Pasteles, otro rollo. O sea, México llevaba pocos años de independiente y ya estaba cometiendo una serie de barbaries, ¿no? ¿Saben qué fue la Guerra de los Pasteles? ¿Alguien reconoce ese nombre? Fue cuando, bueno, nomás me acuerdo que sucedió porque había mucha delincuencia acá en el centro y había franceses que aquí tenían sus negocios y siempre los saqueaban y la autoridad no hacía nada. Y me acuerdo que toda la guerra, bueno, que esta guerra empezó porque fue por un pastelero francés que destruyeron su pastelería. Algo así era, no me acuerdo. Muy bien. Efectivamente, había una gran comunidad de franceses dentro de la antigua colonia novohispana, el actual México. Y en una de las tantas disputas que existían dentro del centro, destruyen la pastelería de un francés. Cuenta la leyenda, porque eso es una leyenda, que esa pastelería era el actual Globo. Sin embargo, no hay algo que lo concrete. Pero realmente ese fue el pretexto para que Francia interviniera en nuestro país y comenzara a atacarle de manera diplomática, todavía no intervencionista. Pues Francia comenzó a darse cuenta o recordó la gloria que tuvo México como colonia española e intentó
reconquistar a México. Entonces, sí, la guerra de los pasteles surge en ese periodo, sin embargo, no entra todavía la intervención francesa en México, solamente la disputa diplomática entre México y Francia. Sin embargo, para 1845, Texas se anexa a los Estados Unidos, lo cual lo hace un estado oficial de Estados Unidos y comienza una nueva disputa con un nuevo enemigo, el vecino del norte. Y es una disputa que, bueno, no ha terminado en varios años. Pero eso es algo que vamos a dejar para la próxima sesión. ¿Ok, chicos? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. No, ni una duda. Ok, perfecto. Bien, chicos, entonces a partir de la próxima clase ya vamos a ver la intervención norteamericana y vamos a continuar viendo un poco más de la historia de nuestro México independiente. Muchas gracias, muchachos. Estudien, por favor. La próxima semana voy a hacer preguntas, repasen y que tengan un bonito fin de semana.